gusto de tener de invitada en esta noche a María del Pilar Cornejo Rodríguez. Hablar de su currículum sería tomarnos todo el programa. Sin embargo, debo decir que ella es profesora de la SPOL y directora del Centro Internacional de Desastres del Pacífico para la reducción de riesgos de desastres. Es decir, es la indicada para la charla de esta noche. Ha sido docente de oceanografía y cambio climático por más de 36 años. Profesora a tiempo completo de la SPOL, la Politécnica del Litoral. En el 2007 recibió el Premio Internacional AGU, Rachel Carson Lecture Award, en la investigación científica de mujeres científicas, y fue la primera secretaria de Estado del Ecuador para la gestión de riesgos del Ecuador durante 6 años en periodos anteriores. Le doy la más cordial bienvenida a María del Pilar, a quien comienzo en esta charla de todos los jueves preguntándole: María del Pilar, el Ecuador es un país que reúne condiciones geográficas y meteorológicas, geológicas, hídricas y climáticas que lo exponen a una gran variedad de amenazas de origen natural. Al encontrarse situado en un área de alta complejidad tectónica, las placas de Nazca, y más que nada en Sudamérica, genera una alta actividad sísmica, así como también fenómenos como los tsunamis. Al mismo tiempo se encuentran zonas de convergencia intertropical, lo que produce amenazas de origen hidrometeorológicas, como inundaciones, sequías, tormentas, heladas y los efectos del fenómeno del Niño, y por sus condiciones geomorfológicas soporta procesos como deslizamientos de lodo y erosiones, como lo vemos muy frecuentemente en las serranías. Se considera además que el 43.6% de la superficie del país se encuentra en distinta intensidad expuesta a riesgos derivados de estos eventos naturales. Actualmente, el 66% de la población vive en zonas urbanas y el 96% de estos viven en zonas costeras y montañosas, expuestas a eventos sísmicos, volcánicos, inundaciones y fundamentalmente al fenómeno del Niño. Se supone que el Niño, María del Pilar, vendrá en los últimos meses del 2023 con lluvias que estas serán más intensas en el primer trimestre del 2023, pero que se van a aumentar en el primer trimestre del 2024. ¿Cuándo se comenzará a ver los impactos meteorológicos de este llamado fenómeno del Niño? Adelante, María del Pilar. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Como bien lo has mencionado, el tema de Ecuador es que somos un país multiamenaza y tenemos que estar preparados para todas ellas. En el caso del fenómeno del Niño, este se caracteriza por varios síntomas. Algunos de esos ya los tenemos, por ejemplo, temperaturas elevadas del aire. Yo creo que al menos aquí en Guayaquil todos podemos hablar que en la noche se siente una brisa, pero esta brisa es cálida, esta brisa no es fría. Por otro lado, tenemos también un aumento en el nivel del mar. Este aumento de 20 centímetros aproximadamente en estos momentos parecería insignificante para cualquier persona, pero 20 centímetros en playas que son muy planas significa que la marea va a llegar más arriba, que las olas van a llegar más arriba y los aguajes también. Y eso puede poner un problema, sobre todo para estructuras que están en el filo costero. Este tercer síntoma que hablamos todo el tiempo y es la temperatura del mar. Está anormalmente cálida, entre 1.5 y 2 grados centígrados en estos momentos sobre lo normal fuera de las costas de Ecuador. Resulta
en una anomalía que no solamente está en la superficie, sino hacia el fondo y afecta la pesca. Sin embargo, todo el mundo lo que espera es cuándo llueve. ¿Por qué no hay lluvia si estamos con un fenómeno del Niño? ¿O por qué dicen que estamos con un fenómeno del Niño si no llueve? Las lluvias serían, en este caso, digamos, el cuarto síntoma del que estamos hablando. Y lo que ha pasado en este último mes es que la corriente de Humboldt se ha intensificado porque se han intensificado los vientos del sur. Esto ha hecho que un poco se enfríen las temperaturas que están frente a las costas de Ecuador y no llueve en toda la costa. Sin embargo, si nosotros nos desplazamos, por ejemplo, a Esmeraldas, hemos tenido inundaciones en estas últimas semanas, producto de lluvias intensas. Hay lluvias también en zonas, por ejemplo, como Santo Domingo o en la zona norte de la provincia de Los Ríos, que sin embargo todavía no se configuran como precipitaciones atribuibles directamente al Niño. La gran pregunta es qué va a pasar. ¿Cómo va a ser este invierno? ¿Cuándo van a llegar estas lluvias? Lo que ha hecho Humboldt es atenuar un poco esas anomalías, pero las anomalías siguen. Y nosotros estamos entrando ya al verano del hemisferio sur, al que nosotros aquí en Guayaquil, en la costa de Ecuador, llamamos invierno, donde vamos a tener mayor radiación solar, hace esta época que disminuyan los vientos que vienen del sur. Entonces es probable que sigan aumentando las temperaturas, pero consideramos que por el momento estamos con un Niño moderado y que a medida que evolucione podemos decidir si sigue bajando las anomalías, entraremos a un Niño débil que implica que las lluvias de la estación invernal serán un poco más fuertes, o seguiremos con un Niño moderado donde tendremos un impacto que se va a sentir en la costa. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Hay que seguir monitoreando cómo son las condiciones. Es mejor siempre estar preparados para el peor escenario, porque este pronóstico del Niño no se hace solo. El Niño viene al mismo tiempo que el cambio climático, al mismo tiempo que el cambio de estación, y además la otra parte del riesgo es la nuestra, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros de vulnerables? Así es, María Pilar. Entonces estamos esperando que el Niño sea bueno, que sea mediano o que sea grande, ¿verdad? Eso es lo que estamos en este momento. Podemos monitorearlo. En todo caso, ¿cómo lo haríamos frente a la sociedad vulnerable, que es a la que tenemos que tener como Estado el perfecto control de que la sociedad y más que nada la infraestructura del país, de las ciudades, no se afecte con la llegada de este fenómeno? Bueno, hay un tema positivo que hay que destacar, ¿no? Y en el que tú participaste, que fue la Ley de Gestión de Riesgos. Esa ley está aprobada y faculta y facilita las acciones en lo local, en lo nacional también, pero sobre todo yo quiero reforzar el tema de lo local. Los gobiernos autónomos descentralizados, llámese parroquiales, municipales y prefecturas, tienen ahora una herramienta poderosa para poder trabajar en la prevención. Ya en estos momentos, digamos, con el fenómeno aquí, diríamos más bien en preparar la respuesta. ¿Qué voy a hacer si mi territorio se inunda, si tengo deslizamientos? Y eso implica una acción que debe estar ya organizada. Del lado de la ciudadanía también tenemos una corresponsabilidad, porque no solamente es decir que el gobierno no apoya, que el municipio no hace nada. Nosotros como ciudadanos también podemos hacer muchas cosas frente a procesos de inundación. El primero que vemos siempre en las noticias es la basura. Hay que sacar la basura cuando toque. Y si quedó basura después de que pasó el camión, por favor, no nos cuesta nada recogerlas porque nos vamos a proteger. Otro tema, épocas anteriores, tal vez la de nuestros padres, se veía noviembre, diciembre, las familias comenzaban a limpiar las alcantarillas interiores de sus casas. Y a fumigar. Esa costumbre de limpiar alcantarillas se ha perdido. Entonces, también podemos apoyar en eso. La poda de los árboles, para que si llueve mucho y están muy pesadas las ramas, no caigan sobre el carro, no caigan sobre el techo, o no caigan sobre alguien que está caminando, sobre nosotros mismos. Entonces, hay una serie de acciones que como ciudadanos podemos hacer. Una cosa que nos preocupa sobremanera es el tema de salud, por varias cosas. Una, vectores. Entonces, cuando empiezan las lluvias, en un invierno normal, siempre tenemos dengue. Ahora imagínense con un evento del Niño. Claro. Tenemos que prepararnos para dengue, tenemos que prepararnos
para las enfermedades de la piel, como leptospirosis. También tenemos que prepararnos para las gastrointestinales, por la calidad del agua. Y aquí hay otro tema que sí debe revisar la ciudadanía. Si usted se inundó en marzo y abril, se va a volver a inundar. Si usted tiene cisterna y su cisterna se inundó, debería tomar las previsiones del caso para por lo menos echarle cloro a la cisterna y matar los gérmenes antes de que entre a su casa y después de hervirla adecuadamente. ¿Por qué? Porque si se inundó, se contaminó. Y entonces estaríamos nosotros mismos provocando las enfermedades. Entonces, todas estas medidas ya de respuesta frente a el evento del niño, debemos tenerlas ya como que en una lista de chequeo para poder actuar inmediatamente. Bien, tú lo dijiste hace un momento, ha sido aprobada ya la ley de desastres, la ley de pandemias también, y esta ley pues realmente le da el cuadro normativo para que en cualquier momento el Estado, las GAT y todas las ciudades puedan entrar en conjunto a ser parte de un solo que pueda enfrentar a este fenómeno. Después de este corte regresamos. Hola amigos, les saluda Gisela Bayona y quiero invitarlos a que de lunes a viernes no se pierdan el mejor noticiero a mitad de la jornada, de 13 a 14 horas, las principales noticias y las mejores entrevistas en vivo. Desde el punto de vista de la salud, tenlo por seguro que como estamos, ojalá podemos enfrentarlo. Los hospitales todavía no se están desarrollando como debería de ser. La ocupación de camas, la escasez de medicamentos y más que nada el manejo interno de los mismos, tiene que el señor presidente ponerle mano dura a que el enfermo encuentre en los hospitales la atención indicada. Y creo que sí va a tener resultado. En cuanto a la acción del fenómeno del niño en las empresas, en la pesca, en el desarrollo de los cultivos, en el desarrollo de la industria, ¿qué va a suceder, María del Pilar? Bueno, hay varios impactos, ¿no? El sector pesca ya lo sintió desde marzo-abril, sobre todo en lo que es la pesca de atún, pero hay que comentar algo, no todo en el niño es malo. En el año del niño, cuando las temperaturas son muy altas, tenemos menos cantidad de atún. Pero el siguiente año se reproducen 2 veces en el año, entonces va a haber un superávit de atún que se puede aprovechar. En el caso del sector agrícola ha habido impactos que todavía no se han cuantificado. Por ejemplo, ha habido florecimiento anticipado de frutales como el mango, pero con las temperaturas tan intensas estos están fallidos y vamos a tener una producción de mango menor. Como el niño tiene un impacto global, ha impactado a nuestros competidores. Entonces, conversando con un amigo que exporta cacao, hace unos 3 meses me decía, el precio subió porque en África hubo inundaciones y no se salvó su cacao. Entonces, tampoco satanicemos al niño porque no todo es malo, no hay partes positivas. He conversado también con arroceros, sé que este año es probable que saquen 3 cosechas justamente por el fenómeno del niño, por las lluvias que tuvimos marzo y abril y como ha estado este año. Pero sí hay un impacto que hay que tomar en cuenta, que es el tema vial. He conversado con el viceministro de Transporte y Obras Públicas, poniendo el conocimiento de mapas que ya existen de cuáles son estas vías que se pueden inundar, cuáles son estas vías que se pueden deslizar, para que se tomen las previsiones del caso. Porque, ¿qué pasa si, digamos, pudimos salvar nuestros productos y si no tenemos cómo transportarlos? También se convierte en un problema. Entonces, para el sector agrícola
El tema será drenajes e inundaciones, pero también hay que tomar en cuenta la importancia de mantener las vías expeditas para poder transportar los productos hacia los diferentes mercados. A nivel de la industria yo creo que hay preparación, ¿no? Ya en junio hablábamos del fenómeno del Niño con sector industrial y había algunos que, por ejemplo, hablaban del tema de importar sal, porque no hay suficiente tiempo para que se evaporen en las salinas que tenemos en la península de Santa Elena, como ejemplo, o importar azúcar, porque si está mojada la caña, no se puede cosechar, no se puede producir. Entonces, el sector industrial ha estado tomando previsiones y lo importante siempre es que cualquier negocio, por pequeño que sea o grande que sea, debe tener su plan de contingencia y lo que se llama en el sector privado o empresarial, el plan de continuidad de los negocios, ¿no? ¿Qué pasa si mi proveedor no puede venir? ¿Dónde me consigo otro proveedor? ¿Qué pasa con el niño? Etcétera. En caso de que el niño sea un niño fuerte, robusto, que nos perjudique a todos, ¿cuánto tiempo duraría esto, María del Pilar? Bueno, los últimos pronósticos nos dicen que el niño podría estarse terminando ya por abril. En meses pasados los pronósticos estaban hablando que se estaba terminando por junio. Entonces tenemos nosotros que chequear si a lo que pasa a diciembre, con las nuevas temperaturas en los modelos, nos cambia ese pronóstico, pero se espera que ya esté disminuyendo en abril. O sea, en mayo ya no tengamos fenómeno del Niño. Esto es importante porque eso nos permite, de todas maneras, algunas cosas, ¿no? Sería bueno que hubieran programas, sobre todo de la banca, con préstamos, ya puede ser la banca como Banecuador o la misma CFN o el sector privado, que tenga listos préstamos para agricultores, porque después de inundaciones, si es que llegamos a tener grandes inundaciones, el suelo queda muy fértil. Entonces es una ventaja, digamos, en ese momento para poder sembrar los diferentes productos, porque se gastaría menos en insumos que son para justamente fertilizar al suelo. Y conseguimos un doble propósito también, porque si usamos menos fertilizantes estamos siendo más amigables con el ambiente, ¿no? y ayudando a la lucha contra el cambio climático. Así es. En abril del 2016, María del Pilar, hubo un terremoto grave con pérdidas económicas que superaron los 3.340 millones de dólares. Hubieron 671 muertos, personas fallecidas, 250.000 damnificados. La gestión de riesgo tiene que ver en el país por muchos factores existentes, por el grado de vulnerabilidad, como lo habíamos conversado, de esta población expuesta. Las provincias de Manabí y Esmeralda quedaron realmente destrozadas con esta situación. Dime una cosa, ¿estamos en condiciones de aguantar o de soportar un invierno o un fenómeno del Niño como que podría tener de gran magnitud el Estado como Estado? Bueno, yo creo que estamos en una condición de vulnerabilidad alta, ¿no? Y si analizamos riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad. Nosotros no podemos determinar la intensidad del niño o no podemos manejar la intensidad, disminuirla o aumentarla. Eso es un evento natural. Lo que podemos manejar es la vulnerabilidad. Y lamentablemente sí tenemos una vulnerabilidad alta, primero por la exposición, ¿no? Mucha gente está sentada en zonas bajas, inundables o en zonas que se deslizan y no hay mucho control por parte de los GAP de este uso de suelo, que es un mal uso de suelo porque propende a que la gente sea damnificada. Segundo, estamos con el tema de la sensibilidad. La sensibilidad es cómo está mi estado de salud, cómo me encuentro, cómo están nuestros niños, cómo están los adultos mayores. Y hemos visto que Ecuador tiene un serio programa de desnutrición crónica infantil. Entonces, un fenómeno del niño podría afectar más a la población de menores, sobre todo porque podría haber escasez de alimentos o porque los productos pudieran subir de precio. Y en esto, pues ahí sí tienen los tenientes políticos en todas partes, me parece que son los encargados de chequear o controlar los precios en los diferentes mercados, ¿no? Pero lo que más preocupa es lo otro. El tercer punto en una vulnerabilidad es la capacidad adaptativa. ¿Cómo yo puedo enfrentar un fenómeno natural, en este caso el del niño? Y entonces, ¿qué servicios de salud tengo? ¿Cómo está el sistema de salud? Como has mencionado anteriormente,
El sistema de salud está muy debilitado, tiene que estar al día. O sea, si yo tengo un problema porque estuve en una inundación, me quedé una pierna, se adelantó el parto, estoy con una enfermedad respiratoria o estoy con dengue, ¿a qué centro de salud voy a ir? Entonces la capacidad adaptativa nuestra está disminuida. Está el tema de los sistemas de respuesta. Los sistemas de respuesta, ¿cómo están? Pueden estar bien, pero tenemos ahora otro problema. El problema que se llama terrorismo. O sea, van a ser asaltados cuando vayan a atender a alguien que está en riesgo. Entonces hay todo un proceso de vulnerabilidad que realmente se ha incrementado en los últimos años y que puede hacer que inclusive un fenómeno del niño débil o un invierno fuerte nos afecte mucho más que en el pasado. En todo caso, como un eje transversal está la seguridad, que toma todos los sectores. Realmente que hay que tener prioridades y establecer prioridades, como por ejemplo, comprender el riesgo del desastre. La comunidad tiene que saber cuál es el riesgo de un desastre, como el que podríamos llegar si llegase el fenómeno del Niño. Formalizar y fortalecer la gobernanza. Ya tenemos una ley. Esta ley ya da las normativas, ya reúne los requisitos indispensables, están articulados muchos artículos para que sean tomados tanto por las instituciones del GATT como por otras instituciones. Aumentar la preparación para los casos de desastre. Estos tienen que ir ya de la mano con educación, con el Ministerio de Inclusión Social y todos ellos para que vayan a las escuelas, colegios y centros donde hay gran cantidad de personas, para que le enseñen a las personas y a la gente, a la población, cómo actuar en caso de una situación de esta naturaleza, en caso de desastres, de recuperación. Hay que rehabilitar y la rehabilitación. Habría que ver si el Estado cuenta o está dispuesto a cumplir con estas prioridades que se necesitan para tener un ambiente sano y contrarrestar los efectos adversos de la naturaleza. Te agradezco muchísimo tu presencia aquí en este set y que no sea la última vez. Seremos de aquí en adelante, te tendremos muchas ocasiones para que le digas a la comunidad qué hacer en caso de que nos venga el Niño. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Muchas gracias a todos, que tengan buena noche y a trabajar en la prevención. Buenas noches.